Bienvenidos al curso de Química. Esta semana vamos a desarrollar la semana número 13. En esta semana se desarrolla el tema de química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? La química orgánica estudia los compuestos del carbono. ¿Dónde encontramos compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos los encontramos en muchos productos. Así podemos encontrarlos en la gasolina, el queroseno, en los productos farmacéuticos, una aspirina, una penicilina, en el plástico, etc. Ahí tenemos compuestos orgánicos. Para estudiar la química orgánica hay que hacerlo de forma ordenada. Mira por acá. Química orgánica. Estudia los compuestos del carbono. Vamos a ver que los compuestos del carbono, estos compuestos orgánicos, tienen ciertas características. Por ejemplo, son muy sensibles al calor, se degradan, se desnaturalizan. A esta propiedad se le va a conocer como termolábil. No soportan altas temperaturas. También diremos que los compuestos orgánicos, la mayoría son moléculas apolares. Moléculas apolares. Un pequeño grupo de ellas van a ser polares, pero la mayor cantidad de moléculas orgánicas van a ser apolares. Si hablamos de sus reacciones químicas, son lentas. Químicamente hablando, son lentas. Su cinética es lenta, comparado con los compuestos inorgánicos. Entonces, un orgánico frente a un inorgánico es lento. Esto es debido al enlace covalente, ¿no? Le va a disminuir la velocidad. Propiedades del carbono. Ahora, como los compuestos orgánicos tienen al carbono, ¿no? Estos compuestos del carbono tienen al carbono, hay que estudiar el carbono. Y el carbono tiene ciertas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades del carbono? La tetravalencia. Es la capacidad que tiene el carbono de formar 4 enlaces, de compartir 4 pares de electrones. Y acá está, mira, el carbono tetravalente. La covalencia, lo que había mencionado, la formación de enlace covalente. Entonces el carbono tiene la capacidad de formar enlace covalente con el hidrógeno, con otros carbonos, ¿no? Entonces la forma de unirse del carbono es mediante un enlace covalente. Entonces está relacionado con la covalencia. La concatenación. La concatenación está relacionada con la capacidad que tiene el carbono de unirse a otros átomos de carbono y formar cadenas. Se concatena. Forma cadenas lineales o ramificadas. Y ahí están las 3 principales propiedades del carbono. La hibridación. ¿Qué cosa es la hibridación? La hibridación es la combinación o mezcla de orbitales atómicos. Entonces, yo tengo un orbital atómico y tengo otro orbital atómico, yo puedo mezclarlos, puedo combinarlos. A esa combinación o mezcla de orbitales atómicos se le llama la hibridación. Ahora, si yo tengo el orbital S y tengo 3 orbitales P, ¿no? Y mezclo este orbital S con los 3 orbitales P, tenemos la hibridación sp3. Los 4 orbitales híbridos que se generan van a ser de igual energía. Entonces tenemos la hibridación sp3, el carbono, ¿no? Con hibridación sp3. Lo voy a reconocer porque está formando enlaces simples. Mira, simple. Forma 4 enlaces simples a su alrededor. Cuando un orbital S se mezcla con 2 orbitales P, ¿no? Ya no con los 3 orbitales, sino solo con 2, se forma la hibridación sp2. Ya, la hibridación sp2. Y acá está, mira, la hibridación sp2 cuando el carbono, ¿no? Tiene un doble enlace. Entonces, cuando tú veas al carbono con un doble enlace, ¿no? Simple por acá y simple por acá, la hibridación que tiene es sp2. Ahora, si el carbono, ¿no? Su orbital S se mezcla con un solo orbital P, o sea, es de 1 a 1, un orbital S con un orbital P, la hibridación que se forma es una hibridación sp. Y así acá tenemos el carbono, ¿no? Con un triple enlace. Entonces, cuando veas un carbono que forma un triple enlace, su hibridación es sp. Y ahí tenemos las 3 hibridaciones, la sp3, la sp2 y la sp. Ahora vamos a pasar a los tipos de carbono. Dentro de los tipos de carbono tenemos carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Cómo yo voy a saber si el carbono es primario? Lo que voy a considerar son los enlaces sigma, carbono-carbono. Entre este carbono y este carbono hay un enlace sigma. Hay un enlace sigma, entonces él es primario. Entre este carbono y este carbono hay un enlace sigma, carbono-carbono, entonces él es primario. Entonces, en esta representación, ¿no? Tenemos 2 carbonos primarios. Carbono secundario. Mira este carbono de acá, el del centro. Tiene un sigma con este carbono y tiene otro sigma con este otro carbono. Tiene 2 enlaces sigma
carbono-carbono. Entonces va a ser considerado carbono secundario. De la misma forma para un carbono terciario. Debe tener 3 enlaces sigma carbono-carbono. Y el cuaternario tiene 4 enlaces sigma carbono-carbono. Ahora vamos a pasar con la clasificación. En la clasificación tenemos a los hidrocarburos que son de la forma CXHI. Tenemos a los alifáticos y tenemos a los aromáticos. Los compuestos alifáticos pueden ser acíclicos cuando son de cadena abierta y cíclicos cuando son de cadena cerrada, también conocidos como alicíclicos o cicloalifáticos. Los acíclicos de cadena abierta pueden ser los alcanos, los alquenos o los alquinos. Alcanos, también llamados parafinas o compuestos saturados, obedecen a la fórmula CnH2n+2. Lo vas a reconocer porque la estructura es así, mira. Carbono, enlace simple, carbono y puros enlaces simples en la estructura. Los alquenos, también llamados olefinas, son compuestos insaturados, obedecen a la fórmula CnH2n. Los reconoces porque en la estructura hay un doble enlace. Los alquinos, CnH2n-2, son compuestos acetilénicos, son considerados compuestos insaturados. El carbono lo vas a reconocer porque tiene un triple enlace, ¿no? Este es un alquino. De los cíclicos tenemos a los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Los cicloalcanos obedecen a la fórmula CnH2n, son compuestos saturados. Acá tenemos, por ejemplo, un cicloalcano. Te he mencionado que es una cadena cerrada. Ch2, enlace, Ch2, enlace, Ch2, enlace, Ch2, enlace, Ch2. Como podemos ver acá, lo puedo representar mediante un cuadrado, donde cada punto representa un átomo de carbono. Cicloalquenos, fórmula CnH2n-2, son compuestos insaturados. Acá está, mira, una cadena cerrada que tiene un doble enlace. Y acá lo reconozco porque es el cuadradito con un doble enlace. Los cicloalquinos también son compuestos insaturados. Son compuestos insaturados. Los cicloalquinos, para que sean estables, tienen que ser cadenas cerradas de 10 carbonos, 11 carbonos, 12 carbonos para que exista estabilidad en el triple enlace. Compuestos aromáticos. Cuando nosotros hablamos de los compuestos aromáticos, estos compuestos tienen ciertas características. Por ejemplo, tienen geometría plana, tienen lo que se conoce como la resonancia. Ah, profesor, ¿qué significa que su geometría es plana? Significa que los átomos de carbono se encuentran en un mismo plano. Y esto lo podemos demostrar porque los átomos de carbono tienen hibridación sp2. Entonces, los átomos van a tener una cierta hibridación. Y la hibridación sp2, para el caso del carbono, le da una geometría plana. Tenemos, por ejemplo, el benceno, un ejemplo de un compuesto aromático es el benceno, C6H6. El benceno, estos 6 átomos de carbono que ves acá, tienen geometría plana, están en el plano. ¿Por qué? Porque tienen hibridación sp2. Entonces quiere decir que tiene 6 electrones, 6 carbonos con hibridación sp2. Ahora, resonancia. Esta estructura es una estructura resonante y esta otra estructura es otra estructura resonante. Entonces, el benceno tiene 2 estructuras resonantes. Si nosotros mezclamos las 2 estructuras resonantes, obtenemos esta otra estructura, que es el híbrido de resonancia. Ya, este es el híbrido. Otro ejemplo de compuesto aromático es el naftaleno. Y acá tenemos pues una de sus estructuras resonantes del benceno. Y esta sería el híbrido, ¿no? de sus estructuras resonantes. La mezcla de esas estructuras resonantes tenemos el híbrido de resonancia, que este es el naftaleno, que es un compuesto aromático. Ahora vamos a ver lo que es isomería. ¿Qué es un isómero? Y los isómeros son estructuras que van a tener igual fórmula global, pero cuando los átomos se distribuyen o se estructuran, tienen formas diferentes. Entonces, la isomería vienen a ser aquellas estructuras que tienen igual fórmula global. Por ejemplo, existe toda una clasificación de isomería. Nosotros vamos a ver una parte de la isomería. Veamos por acá. La isomería puede ser plana, ¿no? Isomería plana, o puede ser isomería espacial. Si hablamos de una isomería plana, estamos hablando pues de la isomería de cadena. La de cadena, la de posición y la de compensación funcional. Ahora, ¿cómo es una isomería de cadena? Para esto tenemos que diferenciar que hay cadenas que pueden ser lineales o cadenas que pueden ser ramificadas. Así tenemos aquí la cadena lineal. Acá mira, el carbono, le sigue este carbono, le sigue este carbono, le sigue este carbono, le sigue este carbono. Entonces acá tenemos una cadena lineal, ¿no? De 5 carbonos. Y
10 hidrógenos, ¿no? Tiene, a ver, 12 hidrógenos, 5 carbonos y 2 hidrógenos. Entonces, su fórmula global es C5H2. Entonces, acá tenemos que para esta cadena, su fórmula global es C5H2. Esa es su fórmula global. Para esta otra cadena diremos que es una cadena ramificada. Y acá está su ramificación. Esto es la rama. Esto es la rama. Esta sería la cadena principal y esta es la ramificación. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos también, mira. Tiene 5 carbonos y tiene 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 hidrógenos. Ahí está. Estas dos estructuras tienen igual fórmula global. Entonces son isómeros. Esto sería un isómero de cadena lineal y esto sería un isómero de cadena ramificada. Acá veamos otro tipo de isomería, la llamada isomería espacial, que puede ser la geométrica, por ejemplo. Y hay dos tipos de isomería geométrica. Tenemos la cis y la trans. Por ejemplo, acá tenemos un isómero y acá está el otro isómero. Si observamos, sus fórmulas globales son iguales. Tienen 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Tiene 2 bromos, tiene 2 bromos. Tiene 3 más 3, 6 hidrógenos. 3 más 3, 6 hidrógenos. Entonces, tienen igual fórmula global, son isómeros. Pero la disposición, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el bromo y el bromo. Si observas, está en la parte de abajo, ¿no? Por acá, mira. Ahí está el bromo y por acá está el otro bromo. Entonces tiene una disposición cis. En cambio acá no, mira, el bromo está por acá arriba y el bromo está por acá abajo. Como una diagonal con respecto al doble enlace. Entonces una disposición trans. Entonces, isomería geométrica cis, isomería geométrica trans. Ahora pasamos a los tipos de reacciones. En química orgánica también vemos los tipos de reacciones. Vemos que hay la llamada reacción de sustitución. ¿Qué cosa es una reacción de sustitución? Una reacción de sustitución es cuando un átomo sustituye a otro. No, lo sustituye. Por ejemplo, aquí tenemos el cloro que va a sustituir al hidrógeno, ¿no? Lo va a sustituir. Va a ocupar el lugar del hidrógeno. Sale el hidrógeno y el cloro ocupa su lugar. Mira, acá está la estructura, acá está el producto. El cloro ocupando el lugar del hidrógeno. El hidrógeno que sale se une al otro cloro, pues, ¿no? Para formar cloruro de hidrógeno. Y eso sería una reacción de sustitución. Acá, mira, carbono con 3 hidrógenos, Che3. Carbono con 3 hidrógenos, Che3. Cloro, 2 cloros, es el cloro, cloro 2. Aquí, carbono con 3 hidrógenos, Che3. Carbono con 2 hidrógenos, Che2. Y el cloro que se ha enlazado a la estructura, ahí está el cloro, más el cloruro de hidrógeno, ¿no? Reacción de adición. ¿Qué es una reacción de adición? Es cuando una estructura se une en átomos. Como podemos observar acá, tenemos un doble enlace. Hay un enlace sigma, ¿no? Y un enlace pi. Entonces, a través del enlace pi va a ocurrir la reacción química. Entonces, estos dos hidrógenos, ¿no? Van a entrar a la estructura. Al entrar a la estructura, el enlace pi desaparece. Y observamos ahí, mira, que el carbono se une al hidrógeno, el carbono se une al hidrógeno. Entonces, estos dos hidrógenos se han adicionado a la estructura. Esto es un ejemplo de una reacción de adición. Como se está usando hidrógeno, también se le conoce como una reacción de hidrogenación. Si utilizas un halógeno, es una reacción de halogenación. Ya sea la hidrogenación o la halogenación, están dentro de las reacciones de adición. Acá, carbono con 2 hidrógenos, Che2. Carbono con 2 hidrógenos, Che2. El hidrógeno. Carbono con 3 hidrógenos, Che3. Y carbono con 3 hidrógenos, Che3. En este caso, este alqueno, mediante la hidrogenación, se ha convertido en un alcano. Ahora vemos las llamadas reacción de eliminación. Cuando nosotros tenemos una reacción de eliminación, quiere decir que algo, un átomo o un grupo de átomos van a salir de la estructura. Por ejemplo, aquí tenemos un alcohol, ¿no? Este alcohol, donde acá está el grupo funcional del alcohol. Este oxígeno y este hidrógeno van a salir de la estructura. Para que salga de la estructura, la reacción química ocurre en un medio ácido. Este ácido, ¿no?, se va a unir al oxígeno del alcohol. Se va a protonar acá.
¿Y para formar qué cosa? La molécula de agua. Entonces sale una molécula de agua. Acá está. Está saliendo una molécula de agua. Ahora, ¿qué va a quedar acá? Acá lo que va a quedar es un doble enlace. Hay todo un mecanismo de formación para el doble enlace. Entonces, ¿qué ha pasado? Nuestro alcohol se ha convertido en un alqueno. Más la formación de agua. Y el ácido, que es el catalizador, se está regenerando. Bueno, esa sería la reacción de eliminación. Como podemos observar, un átomo o un grupo de átomos va a salir de la estructura, en este caso en forma de agua. Grupos funcionales orgánicos, ¿no? ¿Qué grupos funcionales orgánicos tenemos? Tenemos, por ejemplo, número 1, el ácido carboxílico, ¿no? Es un grupo funcional. Es el RCOH. 2, los ésteres, RCOR'. Las amidas, RCONH2. Los nitrilos, RCN. Los aldehídos, R-CHO. Las cetonas, R-CoR. Los alcoholes, carbono con su grupo funcional que es el OH. Los fenoles, que es la parte aromática unido al OH. Y las aminas, que son de la forma RNH2. Este cuadro está ordenado en función a jerarquías. El que tiene mayor jerarquía está arriba y el que tiene menor jerarquía está abajo. Entonces, ¿quién tiene mayor jerarquía? El ácido carboxílico, el ácido carboxílico.